Bendiciones, amados hermanos, qué gusto poder volver a saludarles por este medio. Qué alegría poder compartir con ustedes y llegar hasta la comodidad de sus hogares. Ya muy pronto creo yo que vamos a poder volver a reunirnos en este día para que podamos estar en vivo y en directo, ¿verdad? No a través de esta pantalla. Así es que esperamos sus oraciones para que esto se haga realidad. Pero qué bueno que hoy usted pudo conectarse y acompañarnos en esta transmisión. Gloria al Señor, lo bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y quiero que me acompañe a orar para dar inicio a este mensaje que estoy segura que es de parte del Señor. Cierre sus ojos, acomódese y reciba lo que el Señor tiene para usted. Yo ya recibí mi parte y estoy segura que también voy a recibir otra a medida que vayamos desarrollando este tema. En el nombre del Señor. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor amado, por cada oportunidad, Señor, por cada misericordia que tú nos das, Señor, para poder estar delante de ti, para poder disfrutarla, Señor amado. Gracias te damos, Señor, por este tiempo maravilloso, Señor, por las múltiples bendiciones que derramas sobre nuestras vidas, Señor. Gracias por cada uno de los que ya se encuentran conectados a través de este medio, Señor. Gracias por nuestra cobertura, Señor. Gracias por nuestros pastores, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, de nuestros amigos, Señor, que nos hemos reunido, Padre, para conocer de tu palabra, para afianzar, Señor, todo aquello que muchas veces ya sabemos, pero por las circunstancias a veces no queremos creerlo, a veces lo dejamos por un lado, Señor. A veces las situaciones de este mundo nos separan de ti, Señor. Pero en el nombre de Jesús, hoy que tenemos la oportunidad, te damos la gloria, te damos la honra, Señor amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, por cada palabra, Señor amado, que va a salir de mi boca. Esperando, Señor, que venga directamente de ti, Señor, para edificación de tu pueblo, Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te decimos amén. Gloria al Señor. Bendita esta palabra, mi amado hermano, que podemos compartir el día de hoy. El Señor siempre está hablando a nuestras vidas constantemente, pero a veces nosotros cerramos nuestros oídos o simplemente nuestros oídos no están circuncidados y nuestro corazón no está abierto para escuchar, para atesorar esta palabra. El Señor me ha regalado este tema. Yo le coloqué más allá del velo y a medida que lo fui estudiando, escudriñando, encontré cosas maravillosas, pero también cosas que me llaman a un reto. A mí, yo no sé cómo lo va a tomar usted, pero en el nombre del Señor vamos a desarrollarlo en esta hora. Vamos a tomar como base San Mateo 27:51, si usted me puede acompañar. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Gloria al Señor. Aquí está hablando de un velo que cubría alguna parte, que cubría algún espacio. Pero si lo tomamos solo así, pues no vamos a entender. No vamos a saber de qué velo se está hablando, ¿verdad? O por qué se rasgó, qué hizo que se rasgara, ¿verdad? Entonces vamos a tomar la referencia, ¿verdad? Que es todo este pasaje 27. Inicia en el verso 32, 27-32 de San Mateo. Y aquí tomamos en cuenta que esta lectura, a terminar hasta el verso 56, nos habla de la crucifixión y la muerte de Jesús. Entonces, todo aquí se narra desde cuando encontraron a un hombre en el camino para que llevara esa pesada cruz. Luego dice que llegaron al Gólgota, donde hicieron el cambio, ¿verdad? Y donde se dio la crucifixión. Y donde llegaron todos aquellos que eran incrédulos. Todos aquellos que estaban ahí solo expectando qué era lo que estaba sucediendo en ese lugar.
Entonces creo que usted ha escuchado tal vez este pasaje y lo tiene en mente, sabe de qué le estoy hablando. Dice que la gente pasaba por acá e injuriaba de este momento, de lo que estaba sucediendo. Y yo me puse a buscar en el diccionario qué significa la palabra injuria, para que vayamos despejando nuestras dudas. Y significa insultos para ofender a una persona y atentar contra su dignidad. Eso era lo que estaban haciendo con Jesús. Seguramente muchos de los que estaban ahí ni siquiera le conocían. Algunos tal vez solo habían escuchado y otros llegaron, como le decía anteriormente, a expectar, a ver qué sucede aquí, a ver si en verdad era el Hijo de Dios como él lo profesaba. Pero dice que también, dice que los que pasaban por ahí escarnecían con lo que estaba sucediendo. ¿Y qué significa la palabra escarnecer? Significa burlarse de una persona de manera cruel, con la finalidad de humillarla o despreciarla. Justo lo que le sucedió a Jesús. Lo humillaron, usted se pudo haber dado cuenta si ya leyó estos pasajes. Lo despreciaron, lo azotaron y prácticamente le hicieron la vida imposible. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? Que por amor a usted y a mí, Él soportó toda esta situación. Bueno, ya le conté qué sucede a partir del verso 32. Y ahora vamos a llegar al verso donde acabamos de leer. Luego nos situamos en la descripción de su último momento, que inicia en el verso 50. Y dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. En el momento que ya no podía más, ¿verdad? Entonces dice que alzó su voz, pero aquí también eso me llama la atención, dice clamando a gran voz. Yo no sé si era por el dolor, yo no sé si era para que el tormento acabara, yo no sé si la situación estaba más caótica cada minuto que pasaba, cada segundo, ¿verdad? Pero él dice que clamó a gran voz. Quiere decir que esto era audible a una distancia, porque la palabra nos dice aquí qué era lo que clamaba, y la gente hasta confundía, no atendían bien lo que decía. Dice aquí: algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre, y poniéndola en una caña, la dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Esto era lo que hacía Jesús. Entonces, por ese grande amor, soportó, y hasta ese último momento, en el verso 50, nos dice que Él entregó su espíritu. ¿A quién? Al Padre. Y ahí fue cuando se dio su muerte. Pero ¿sabe qué es lo glorioso? Que no fue una muerte definitiva. Gloria al Señor. Dice el verso 51, que es el que tomamos de referencia: y en este momento el velo del templo fue rasgado en dos. Usted puede estarse preguntando de qué velo estamos hablando, dónde estaba este velo y qué significa este velo. Así es de que le traigo un poquito de la historia, porque si no, tal vez nos vamos a quedar con dudas, no vamos a entender. Entonces, en el Antiguo Testamento se habla de este velo. Aquí vamos a despejar dónde estaba puesto este velo y por qué. Aquí está la parte donde Dios le habla a su siervo para que hiciera un tabernáculo. ¿Sabe qué era un tabernáculo? Era el lugar de encuentro con Dios. Había un lugar específico. Esta era una especie de tienda que se podía armar y desarmar, un campamento. Entonces, si ellos ya no querían estar ahí, pues lo levantaban y se iban a otro lado, lo volvían a sentar para que tuvieran una comunión, una comunicación constante con el Señor. Entonces, en este tiempo nosotros no podemos decir no tenemos comunicación con el Señor, porque no hay un lugar.
Claro que hay un lugar. Nosotros somos ese templo y morada del Santo Espíritu. Entonces, no podemos apartarlo de nosotros. Claro que nosotros le tenemos que dar la entrada, porque si no, de nada sirve, ¿verdad? Una casa vacía. Muy bien, le dio las instrucciones necesarias de cómo hacer el tabernáculo, qué materiales debía utilizar, las medidas y todo lo que conlleva una construcción. Le podemos llamar así. Si usted necesita construir algo, una pared en su casa, usted lleva a un albañil, que en este caso es el experto, y usted le dice, mire, yo quiero esto. Pero el albañil, con su conocimiento, él le va a decir, mire, necesita un cimiento, necesita columna, necesita arena, bloc, piedrín y todo lo que sea necesario. Esto fue lo que se le dijo al siervo del Señor para que construyera. Y sabe, él lo hizo tal cual Dios se lo pidió. Consiguieron todos los materiales y los llevaron a cabo. Gloria al Señor. Todo esto lo podemos encontrar en Éxodo 26, verso 30. Espero que ya ahora usted esté entendiéndome un poquito. No hemos llegado hasta donde está el velo. Y dice así: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que fue mostrado en el monte. Ahí es lo que yo le comentaba donde inicia. Pero en el 33, más abajo, sigamos. Y lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia cubiertas de oro, sus capiteles de oro sobre basas de plata. El 33, y pondrás el velo debajo de los corchetes y meterás allí, del velo adentro, el arca del testimonio, y aquel velo os hará separación entre el lugar santo y el santísimo. Muy bien, ahí está la palabra clave. Hará una separación. Entonces, después de que habían levantado todo, tenían ahí 3 espacios. Aquí solo me menciona 2, pero más adelante encontramos el tercero. Y dice que tenía que haber una separación a donde estaba el arca del testimonio, entre el lugar santo y el lugar santísimo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir el arca del testimonio? O también llamada arca del pacto. Era la misma presencia del Señor. Entonces, ahí esa palabra dice que tenía que haber una separación, porque no cualquiera podía entrar hasta el lugar santísimo. ¿Por qué causa? Por causa del pecado, por causa de la separación que nosotros tenemos con Dios. Entonces dice, al lugar santo podrán entrar el sacerdote, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote podía entrar una sola vez al año. Imagínense, ahora nosotros hoy en día podemos llegar al Padre en cualquier momento que nosotros decidamos. En el momento que nosotros no solamente tengamos una necesidad, sino que por gratitud también podemos llegar a Él. ¿Dónde? ¿Será que tenemos que llegar hasta la iglesia directamente? Si en algún momento usted tiene una necesidad en el camino, pues ahí usted se puede acercar a Dios, usted puede buscar al Señor. No es necesario de buscar y esperar dentro de 8 días para volver a llegar a la iglesia, al espacio físico que nosotros tenemos para congregarnos. Bueno, ahí hablaba del velo. Entonces ese velo dice que caía de arriba a abajo y hacía la separación. El lugar santo y el lugar santísimo era el que estaba después, y ahí estaba puesta el arca del pacto. Muy bien, en Éxodo, en ese pasaje nos habla de este velo. Yo lo busqué en el diccionario y ese velo significa una cortina. ¿Qué hace usted para que no entre la luz directamente por su ventana? Usted coloca una cortina, quizás bonita, la que más le guste, la más cara, la que se vea elegante, porque usted no quiere que directamente o a ciertas horas los rayos del sol penetren.
la claridad. Entonces usted cierra su cortina y ya no se da cuenta qué es lo que pasa detrás de esa cortina. ¿Qué hace la cortina? Cubre, tapa. Entonces cuando usted ya considera que ya los rayos del sol no son tan fuertes, porque ya el sol ha avanzado, entonces usted ¿qué hace? Corre o descubre esa parte. Entonces usted ya tiene acceso, ya puede usted observar qué es lo que está pasando detrás de esa cortina. Entonces yo encontré acá esta palabra velo del hebreo 65:32, no se la voy a pronunciar porque yo no sé hebreo, pero acá lo tengo, que se deriva de la palabra del hebreo 65:31 también, y significa romper, fracturar, severidad, dureza, duro y violencia. ¿Por qué? Pero es de este velo exactamente que me está dando la traducción, porque encontraba más tipos de velos a lo largo de toda la Biblia, pero acá dice romper, que es lo que decía en este verso, que al momento que Jesús entregó su espíritu, dice que el velo del templo se rasgó en dos de arriba a abajo. Entonces acá su significado es romper, fracturar, sufrió un daño. Pero también dice dureza, duro, violencia. Yo no puedo imaginar, porque esa no era una cortina translúcida, no era transparente, porque acá dice con todos los materiales que fue elaborada. Entonces seguramente que esa cortina era pesada, cubría totalmente que no se fuera a ver nada del lugar santo hacia el lugar santísimo. Entonces aquí donde dice violencia, yo no me imagino la magnitud con la que se rasgó, se rompió, ¿verdad? Porque fue una situación al momento que nosotros nos iba a dar una gloria. Ya me va a entender usted esa parte. Por la muerte de Jesús nosotros somos los beneficiados. Usted dice, pero ¿qué beneficio puede tener alguien que encuentra a alguien que murió? Sí, porque él al momento de morir, en ese mismo instante nosotros tuvimos vida, y vida en abundancia. Eso de que la cortina se haya rasgado, se haya abierto en dos, y dice específicamente de arriba a abajo, la fuerza, la potencia que tenía, a nosotros nos dio vida. ¿Por qué? Porque al estar esa cortina ahí tapando, obstaculizando la visión, el paso, dejó un espacio que se podía abrir para que nosotros pudiéramos llegar al lugar santísimo, a buscar la presencia del Señor. O sea que para nosotros ahora ya no hay un por qué decir no puedo buscarle al Señor porque no le encuentro. Nosotros ahora tenemos y podemos tener un encuentro personal con el Señor, una manifestación de su Santo Espíritu en nuestra vida, y eso de verdad que va a ser un cambio especial en nuestra vida si nosotros decidimos utilizar este beneficio. Esa cortina fue dividida en dos, así es de que ya no hay nada que nos impida una comunicación fluida con nuestro amado Padre. Jesús en ese momento fue la llave que dio el libre acceso. Libre le voy a decir porque créanme que muchos querían entrar al lugar santísimo, pero no podían, no estaban designados. Ya le dije anteriormente quiénes entraban ahí, solo el sumo sacerdote, y qué triste que solo una vez al año. Y dice que era para la expiación de los pecados. Imagínense que antes de que este velo fuera rasgado, primero había que ir con el sumo sacerdote, y venía y ofrecía sacrificio para que los pecados fueran perdonados. ¿Y qué necesitamos ahora? Nosotros necesitamos creer, necesitamos arrepentirnos, necesitamos confesar, y eso lo podemos hacer nosotros en línea directa con nuestro Padre. No hay necesidad de llegar a que haya un intermediario terrenal, aclaro, porque Jesús es nuestro intermediario con el Padre. Dice la palabra del Señor que abogado tenemos para con el Padre. Qué glorioso, mi amado hermano, que haya sucedido esta situación
Lo lamentable en el momento es que Jesús haya tenido que padecer todo esto que se desencadenó. Eso fue lo lamentable del momento, pero usted sabe que la Biblia nos dice, y nosotros lo creemos, que al tercer día Él resucitó, Él fue levantado. Entonces, valió la pena ese sacrificio, porque Él fue la llave, no se quedó ahí, nos dio el libre acceso y ahora es decisión nuestra si caminar, si avanzar, si llegar con el Padre o quedarnos como estamos, como estatuas. Lamentablemente nosotros tenemos velos que deben ser rasgados, porque los de este tipo impiden, tapan, cubren, limitan la bendición, ¿sí? Entonces, si usted tiene en su casa un espacio para una puerta, pero no tiene una puerta física, usted va y pone una cortina para que no se vea todo lo que hay después en ese cuarto. Entonces, asimismo tenemos nosotros muchos velos, y le digo tenemos porque a medida que yo fui desarrollando este mensaje, pues encontré que también tengo un par de velos ahí que necesito desechar en el nombre de Jesús, porque si no, mi relación con el Señor no va a ser fluida, no va a ser directa, no voy a tener aquella situación de confianza con mi Padre Celestial. Lo necesitamos. Entonces, estos velos impiden que nos comuniquemos. Dice acá, limitan la bendición. En un momento yo hice una comparación también en otro mensaje, como cuando empieza a lloviznar y nosotros no queremos mojarnos. Quiero decirle que la lluvia es parte de la bendición del Señor, hace que se riegue todo el suelo, que las plantas crezcan, florezcan, que den fruto, entonces es una bendición. Cuando usted ve que viene el agua, usted se prepara con su capa, con su paraguas, sus botas, porque usted no quiere mojarse. ¿Qué hace? Impide que esa agua que viene del cielo le llegue a usted con ese paraguas. ¿Qué hace? Eso también es una especie de cobertura, pero está limitando esa bendición, ¿sí? Entonces, tenemos acá algunas características de las personas con velos, con situaciones que cubren, pero estas no son buenas coberturas definitivamente. Esto lo que nos está haciendo es alejarnos, apartarnos y no poder ver lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. El número 1 dice: las personas con velos se alejan de la fuente. Y cuando le hablo de fuente, no es una fuente literalmente de agua. Génesis 13, 1 al 5. Aquí lo vamos a buscar y usted también lo puede buscar para que vea lo que la palabra nos está indicando. Génesis 13, 1 al 5. Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, desde el lugar donde había estado antes su tienda entre Betel y Ai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Aquí dice: se alejan de la fuente. El 5. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tienda. Fíjese que yo logro entender acá que el solo hecho de que Lot anduviera con Abraham lo hacía que él fuera también bendecido, que él fuera prosperado. Entonces, ¿por qué yo lo entiendo así? Porque dice también Lot, que lo menciono, que andaba con Abraham, tenía ovejas. No decía que él fuera rico. Lo que me llama la atención arriba es de que Abraham, dice allí, invocó el nombre de Jehová. Abraham, usted lo conoce, el padre de la fe. Él tenía una comunicación constante con el Señor. Entonces él estaba en una línea directa. Pero Abraham, solo por el hecho de estar, Lot, por estar cerca de Abraham,
también gozaba de esos beneficios. Pero aquí dice, se alejan de la fuente. ¿Qué pasó con Lot? Lot dice que decidió irse para otro lugar. Eso lo vemos en el capítulo 14 y verso 16. ¿Y qué le pasó por alejarse? Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Su pariente del que habla aquí era Lot. Cuando Lot decidió separarse, porque él eligió en aquel lugar irse. Entonces, yo le decía, ¿verdad? Que yo noto que por estar cerca de Abraham, él tenía riquezas, él tenía la bendición. Pero cuando se separaron, porque él quería ir a otro lugar, a sentarse, a llevar su ganado para que estuviera bien. Entonces, al momento de la separación, hasta perdió sus riquezas, hasta lo hicieron prisionero. Entonces, hay velos que nos alejan de las fuentes. ¿Quién era la fuente? La fuente en este caso era Abraham, porque él estaba cerca del Señor. Mientras que Lot solamente estaba ahí pegadito y entonces también recibía parte de esas bendiciones. Imagínense si Lot hubiera estado cerca del Señor también, hubiera tenido quizá más riqueza y tal vez no le hubiera pasado esto, pero como fuera del plan del Señor no hay nada que no sea como Él lo estableció, pues Lot tenía que aprender también una lección. Entonces hay velos que cubren las riquezas, o cuando nosotros pensamos que por nuestras propias fuerzas nosotros estamos logrando las cosas, ese es un velo. Eso nos está limitando la bendición, eso nos está cubriendo la visión. Entonces ya no podemos ver más allá y creemos que como es en nuestra fuerza, que como nosotros somos bien lindos, bien alimentados y como usted lo quiera llamar, ya no le damos la gloria al Señor por lo que nos está sucediendo. Entonces, ¿qué pasa? Nos alejamos de la fuente y entonces empezamos a perder todo. Ese velo tiene que ser quitado de nuestra vida. Nada de lo que nosotros hacemos es por nuestra propia cuenta. Todo se lo debemos al Señor. Amén. Número 2. Dice que los que tienen velos, las personas que tienen velos, entran en contiendas. Ay, Dios mío. Les gusta andar en pleitos. ¿Por qué? Porque hay algo que está tapando la visión. Hay algo que está impidiendo que se note lo que otros tal vez hacen por nosotros o lo que nosotros queremos hacer por ellos. ¿Y por qué entran en contiendas? Seguimos ahí con Abraham y Lot en el capítulo 13 y verso 8 dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Ya Lot pues estaba cegado porque él ya se sentía que lo tenía todo, que lo había alcanzado todo, que la tierra que él quería, esa tenía que ser y iba a ser para él para siempre, y ahí iba a poder sobrevivir sin ninguna situación. Entonces ahí dice, nos vamos a perder desde el 6, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Por eso es que ya Lot estaba buscando pleito, estaba buscando una contienda, como quien dice, ya tenemos mucho y ahora nos vamos a tener que dividir porque no cabemos los dos aquí. Qué situaciones tan duras, mi amado hermano, porque a veces eso pasa, y no pasa solo allá afuera, no, sino que pasa acá, a veces con nuestros propios hermanos, con nuestros vecinos. Entramos en contiendas. ¿Qué sucede? Que nosotros tenemos ahí ese velo que nos está haciendo dejar en mal al Señor. Por eso es que a veces la gente dice: ay, no, yo para ir a la iglesia y ser como tal fulano, no. ¿Qué está pasando con nosotros? Ni siquiera hablan de nosotros, hablan del Señor. En lugar de atraer a las personas, en lugar de que esa bendición fluya, pues los estamos alejando. No debemos entrar en contienda, debemos quitar ese velo que no nos deja ver que donde hay uno pueden haber más.
Sí, para eso el Señor nos dio un espacio ampliamente para que todos podamos habitar juntos y en armonía. Eso lo dice la palabra. Cuán hermoso, dice, y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, no en contienda. Así es de que ese velo debe ser quitado también. El número 3 dice, toman decisiones equivocadas. Seguimos hablando de las características de las personas con velos. Toman decisiones equivocadas. Si yo lo pongo a usted a enumerar cuántas veces nos hemos equivocado, creo que nos quedan faltando los números. No alcanzamos a contar las veces que llegamos y quedamos mal y nos fue mal y todavía nos preguntamos ¿por qué me pasa esto a mí? Ningún por qué. Nosotros tomamos decisiones equivocadas. Nosotros queremos apresurar lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y después sale mal, porque el Señor no nos quería dar ese camino. Él ya tenía destinado uno para nosotros, pero nosotros le quisimos ayudar. Entonces, así no funciona. No debemos tomar decisiones equivocadas. ¿Quién en la Biblia tomó una decisión equivocada? Hay un montón también, pero de eso ellos tuvieron que aprender. No siempre nos queda una lección. Y vamos a ver Jueces 16:6. Ahí téngame paciencia porque esto no lo marqué, pero ahorita lo vamos a encontrar. Ahí está. Jueces 16:6. En el verso 4 empieza a hablar de Sansón y de Dalila. Ah, dice usted, esta historia ya la he escuchado. ¡Hala! ¿Quién fue el galardonado aquí de tomar una mala decisión? Fue Sansón. Veamos. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Usted sabe o recuerda quién era Sansón y la tremenda fuerza que el Señor le había dado. Pero resulta que había un grupo de hombres que querían eliminar a Sansón y pues lo que tomaron fue una estrategia de ponerle a una mujer, porque a veces las mujeres dicen que tenemos el don de convencer. Eso no es ningún don. A veces tal vez nos llaman hasta chillonas las mujeres y logramos ciertas cosas, pero por este medio no es bueno. Eso es un velo que nos está atacando, que ya no nos va a tapar, nos va a amarrar. Y en este caso, Sansón creía que esto era tal vez un amor genuino, un amor bueno, el que Dalila tenía por él. Y resulta que dice que en 3 ocasiones ella le preguntó y él solo jugaba con ella, le engañaba y le decía, de esta manera me pueden vencer, y lo hacían y nada, no lo vencían. Entonces ella hasta cierto punto se molestó, ¿verdad? Y le rogaba que por favor le declarara cómo podía ser vencido. ¿Y sabe qué? Sansón tomó la decisión equivocada de decirle en qué consistía su fuerza. Entonces, así como a Sansón, y usted sabe cómo sigue esta historia, le fue mal a Sansón. Le fue mal, porque le hicieron tal cual él dijo, lo dejaron sin la fuerza, el Señor se apartó de él. Por eso es que su fuerza fue quitada. Entonces, después de que todos lo veían como con lo fuerte que era, nada, se rieron de él, se burlaron de él en su cara y toda la situación por no saber entender, por tener ese velo que le impedía ver que el enemigo se estaba acercando a él y lo iba a destrozar, lo iba a hacer pedazos, y tal cual le sucedió. Entonces, en las decisiones equivocadas que nosotros hemos tomado, nos ha ido mal. Después regresamos, ¿verdad? Como aquellos animalitos cuando se fracturan, ¿verdad? De ahí que nos venden la patita, que nos curen los raspones, ¿verdad? Porque nos fuimos a estrellar. ¿Y quién tuvo la culpa? Yo voy a decir amén por mí. Usted no sé si todavía le está echando la culpa a alguien más. Luego dice la número 4. Seguimos hablando
de las características de personas con velo. Nunca ven el poder de Dios. Y esto creo que sería lo más tremendo, lo más duro, lo más triste para nosotros, no poder ver el poder del Señor en nuestra vida. Estamos ahí que, yo quisiera que el Señor hiciera esto, yo quisiera que el Señor hiciera lo otro, pero nosotros no accionamos para que el Señor lo haga, para que el Señor venga y nos vea. Vamos a hablar en Génesis 19:31. Aquí habla, vamos a ver. Entonces la mayor dijo a la menor: nuestro padre es viejo y no queda varón en la tierra que entre a nosotros conforme a la costumbre de toda la tierra. Muy bien, ¿qué está sucediendo en este pasaje? Aquí sigue hablando de Lot. ¿Se acuerda que Lot fue destruido, fue dejado en la quiebra, fue prisionero y lo tuvo que ir a salvar a Abraham, lo tuvo que ir a rescatar? ¿Por qué? Porque se había separado de la fuente y eso era un velo para él. Entonces acá dice, nunca ve el poder de Dios. Aquí habla de que él salió con su familia, con sus hijas de ese lugar, ya no podían estar ahí, pero sus hijas, que tenían un tremendo velo también. Dice que aquí habla de que hubo incesto. Ellas como expresaron que ya no habían más hombres para seguir cumpliéndose la palabra, ¿verdad? De tu descendencia, entonces se llegaron a su padre. Y esto fue obviamente mal visto ante los ojos del Señor. Pero aquí dice, me llama la atención que en todo lo que se habla de Lot, en la Biblia no se menciona que Lot haya tenido un acercamiento con el Señor. No menciona que oró, no menciona que le clamó, no menciona que le pidiera algo, que le diera gracias por algo. Lot no lo escuchó. Hubo una separación. Entonces este velo hizo que tapara el poder de Dios. No se acercó y al final lo que sucedió fue esta situación, que sus hijas se llegaran a él. Malísimo, por cierto. Entonces, muchos de nosotros también estamos que queremos un milagro, que queremos que el Señor obre en favor de nuestros vecinos, de nuestra familia, de nuestros propios hermanos, y no sucede. Y no sucede porque estamos siendo cubiertos por diferentes situaciones que no nos dejan avanzar, que no nos dejan ver ese poder glorioso del Señor. Lo que Él puede hacer con nosotros, en nosotros, y lo que puede hacer en la vida de los demás. Entonces nosotros tenemos que accionar, mi amado hermano. Si usted siente que está pidiéndole a Dios, que le está dando gracias a Dios por algo y que se está acercando al Señor, según usted, según yo, pero nada sucede, entonces podría ser que por ahí haya algún velo. ¿Y de qué tipo pueden ser los velos? Para que tapen, para que cubran. Podemos tener velos de temor. Es que a mí me da miedo. A Dios no se le tiene miedo, al Señor se le tiene respeto. Al Señor lo tenemos que tratar con mucho respeto, con amor, con dedicación, con admiración. Es lo único que nosotros tenemos que hacer, no tenerle miedo, porque Él no le va a hacer daño, ¿sí? Velos de incredulidad. ¿Será que el Señor hace eso? ¿Será que Dios puede hacer eso? Ay, Dios mío, usted no debería de dudar de eso, no debería de ser incrédulo. Cuando usted, acá se ha estado hablando mucho, ¿verdad?, de los milagros y que nosotros los queremos ver, pero ¿qué estamos haciendo para ver esos milagros? No solamente es clamar, tenemos que accionar. Y se habla de que en los años pasados, y pues la gente oraba, los siervos oraban por alguna persona que tenía alguna condición física y se levantaban de sus sillas de ruedas. Podían recobrar la visión y la Biblia lo narra también. Son momentos de gloria, mi amado hermano.
pero como tenemos velos de incredulidad, ahí será. Pero si eso pasó hace un montón de años, ¿y por qué va a volver a pasar? No sea incrédulo, por eso es que no sucede su milagro, el milagro que usted está esperando, porque está siendo cubierto por ese velo inmenso. Ya no le cubre solo la visión, sino que a veces nos cubre por completo. Ya ni siquiera el sol nos puede calentar, porque somos cubiertos. ¿Qué más hacen esos velos o qué más velos hay? Si me pongo a enlistarlos tampoco voy a terminar, pero hay velos de duda, hay velos de orgullo. Muchas veces venimos, y ya lo hemos dicho en repetidas ocasiones, venimos a expectar aquí a la casa del Señor. A ver quién vino, a ver por qué ya no vino, a ver qué hizo, qué cambio hizo, por qué no lo hizo, qué dijo, cómo lo dijo, para quién lo dijo. Eso es ser orgulloso. No, es que yo no me meto en el momento de la alabanza, porque ¿qué van a decir? ¿Por qué los demás están ahí brincando como que si son locos? Mire, tenemos una locura, hay una pasión. Cuando usted decida por el mínimo instante cerrar sus ojos y entregarse a la presencia del Señor, usted va a sentir cómo los ríos fluyen y corren a su alrededor, que van a pasarlo rozando por ahí. Usted va a poder experimentar cosas nuevas, pero como no nos atrevemos porque somos orgullosos, porque ¿qué va a decir el que está a la par? Entonces es bien difícil, mi amado hermano. Tenemos también velos de rebelión. Ay, Dios mío, yo creo que este es uno de los más duros. Todos son iguales, creo yo, porque en todos involucra nuestra condición de ser humano. Entonces no debemos de ser rebeldes, no debemos de hacer lo que Dios no nos dice. Debemos de obedecer, debemos de acatar, debemos de aprovechar ese beneficio del que le hablaba al inicio, en el cual el Señor fue esa llave y nos dio un acceso libre. Entonces, ¿usted qué debe hacer para quitar esos velos? Ore al Señor, métase con el Señor, tenga intimidad con el Señor para que Él pueda rasgar o quitar por completo todos esos velos de materialismo. Ay, no, yo no voy porque la gasolina está muy cara. Yo no voy porque van a querer que le dé jalón a los hermanos. Se ensucia mi carro. Los hermanos no saben comportarse adentro. No voy porque me van a sentar a la par de alguien que a mí no me gusta. No voy porque no me gusta esa comida. A todo le ponemos un pero. A todo le ponemos un pero, que hay frío, que hay calor. Y si cae nieve, que caiga, mi hermano. Va a ser parte de la bendición que el Señor quiere para nosotros. Pero como no dejamos, entonces estamos aferrados, acostumbrados a estar solo con las cosas que nosotros tenemos, porque nos sentimos suficientes, autosuficientes con lo que nosotros hacemos. De ninguna manera. Entonces quiero decirle que el Señor es poderoso, que el Señor es libertador, que el Señor prospera cuando nosotros tenemos una visión directa, cuando no hay nada que impida nuestra visión. El Señor va a obrar de una manera especial, en favor suyo y en favor mío. Gloria al Señor. Si usted puede, acompáñeme a orar. Espero yo que el Señor le haya dado una porción a usted. Gracias por acompañarnos en esta transmisión. Esperamos que no sea la primera, no sea la última vez. Usted sabe que siempre nos reunimos por este medio, en el horario y en los días. Así de que en el nombre del Señor los bendecimos. Amén.